noches a nuestra amable audiencia, y es un placer estar aquí en este estudio para compartir la palabra de nuestro Dios, y es un placer tenerlo, hermano Eddie, y que juntos con la ayuda de Dios vamos a transmitir la lección de la fe de Jesús. Y de manera muy especial felicito a nuestros hermanos que se han inscritos para poder aprovechar estas lecciones de la fe de Jesús. Esperamos que sea de grande bendición y que en todos las lecciones que se han de dar, esperamos que estemos pendientes para poder aprovechar de este mensaje, y con toda confianza pueden hacernos llegar las preguntas si ustedes así lo deseen, y con mucho gusto estaremos contestándoles a la luz de la palabra de nuestro Dios. Así que bendiciones a todos y gracias por conectarse a este medio para poder juntos alimentarnos de este pan espiritual que sea de grande bendición. Estamos ya viviendo una primera semana de este año 2026 y agradecemos a Dios por permitirnos pasar el primer sábado. Así que, hermano Eddie, esto es motivo de agradecer a Dios, ¿verdad? Hermano Teo, estamos muy agradecidos, e igual compartimos esta felicidad, esta alegría y estas bendiciones que gozamos hasta ahora. Así que el Señor bendiga a todos, y vamos a iniciar nuestro estudio de esta tarde con la lección número 2. Pero antes de hacerlo, yo voy a pedir aquí a mi hermano Eddie para que nos guíe en oración y luego ya entramos de lleno al estudio. Amén. Queridos hermanos, vamos a iniciar con una oración, queridos hermanos. Inclinemos el rostro, queridos hermanos, vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu santo nombre, Señor. Amén. En esta hora, Padre, te damos gracias por el privilegio que nos das, el poder estar aquí en este estudio, Señor, compartiendo tu palabra, Señor. En esta hora, Padre, que hemos de estudiar la fe de Jesús, la lección 2, querido Señor. Queremos pedirte, Señor, que tú seas nuestro director, que tú seas nuestro guía, Señor, que bendigas a cada amigo que nos ve en la comunidad de su hogar, que prepare su mente y su corazón, querido Padre, y que tu Espíritu Santo nos acompañe. Todo esto te lo rogamos y te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermano Eddie y apreciable audiencia, en esta hora pues vamos a iniciar de lleno ya con nuestra lección número 2, y que la lección número 1 haya sido de grande provecho, y que en esta ocasión también disfrutemos de este manjar espiritual que el Señor nos tiene preparado a través de la fe de Jesús. Y vamos a estudiar el tema, lo que la Biblia enseña acerca de sí mismo, ¿verdad? Y, así es, hermano. Y que bueno, como pues hay muchas preguntas que tenemos que saberlas contestar a la luz de la palabra de nuestro Dios, porque si la contestamos de manera, ahora sí, humana, pues fallamos. Sí, vamos a Pero errar. la Biblia tiene su propia respuesta, como también sus propias preguntas. Y en esta tarde pues vamos a saber, ¿verdad?, el origen de lo que la Biblia se enseña acerca de sí mismo. Y en esta ocasión pues la pregunta es, ¿cuál es el origen de las Sagradas Escrituras? Y yo creo que a la luz de la palabra de Dios pues vamos a obtener la respuesta, y esperamos que nuestra amable audiencia pues quede satisfecho con esto, ¿verdad? Y hasta a donde alcanzamos, el Espíritu de Dios nos alcance a enseñar nuestras mentes finitas, vamos a poder centrarnos en lo que es la Escritura. Así que, hermano Eddie, ¿cuál es el origen de las Sagradas Escrituras? ¿Usted nos podría ampliar esta respuesta? Hermano Raúl, es una pregunta muy interesante que quizá amigos que nos ven en casita, es una pregunta que ellos tienen en sus mentes, ¿verdad? ¿Cómo se originó las Sagradas Escrituras? ¿Quién las escribió? Es una pregunta que quizá muchos amigos que nos ven han de tener las ganas de aprender y de saber cómo fue o cuál es el origen de las Sagradas Escrituras. Y la respuesta, querido hermano, vamos a encontrarlo en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21. Vamos a abrir nuestras Biblias también, amigos que nos ven en casita, vamos a abrir nuestras Biblias
para ir apuntando también un lapicerito para ir apuntando las respuestas. Segunda de Pedro nos dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así es, mi hermano. Qué hermosa respuesta la Biblia nos responde, hermano Raúl, que la Biblia fue inspirada por Dios. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hermano Raúl. Entonces, el origen de las Sagradas Escrituras se originó ¿en dónde? Los santos hombres de Dios hablaron, fueron inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, no fue de invención humana. La respuesta aquí sería Dios, ¿verdad? Dios, el origen de las Sagradas Escrituras viene de Dios. Dios lo inspiró. Dios. Pues qué bonito, ¿verdad? Porque todo mundo tiene una Biblia en su mano. Ajá. Y a veces cuando nos llega un libro, lo primero que nosotros investigamos quién es el autor. Así y es. Muy poco nos hemos interesado en, muy poca gente se interesa, tiene la Biblia, pero no nos interesamos en el autor, de dónde vino, cómo se escribió, cómo llegó a nuestras manos y cómo este sagrado libro, ¿verdad?, ha trascendido en todas las generaciones y ahorita pues ha sido traducido a todas las lenguas, idiomas y a diferentes partes del mundo. O sea que esto quiere decir que esto no es de origen humano, es de origen divino, celestial, de Dios. Queridos amigos, quizá ya apuntaron la respuesta de la primera pregunta. Es de origen. Dios inspiró a los santos hombres. Es de origen de Dios. Viene de Dios. Vamos a la segunda pregunta. Una pregunta muy interesante. ¿Con qué intenciones nos dio Dios su palabra, hermano Raúl? Y vamos a leer la respuesta. Mateo 4:4 y Juan. Mateo 4:4 primeramente. Sí, o sea, aquí dice la pregunta, ¿con qué propósitos? Ajá. Más claro, ¿verdad? Nos dio Dios su palabra. Sí. ¿Para qué? Y ahí San Mateo, Jesús mismo nos aclara, porque a él le hicieron esta pregunta. Y ahora a nosotros se nos hace la misma pregunta. Ahora, ¿con qué propósito Dios nos dio su palabra? Y Jesús mismo responde a la pregunta. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que la intención es que alimentarnos de una manera espiritual. Amén. Y también San Juan 6:63 dice que el Espíritu es el que da vida. Entonces, para que tengamos vida, tenemos que alimentarnos. ¿Y cuál es el alimento que nos dan aquí? Es la palabra de Dios. Que el ser humano no solamente tiene que vivir del alimento físico, sino tenemos que alimentar el espíritu. Y como hijos de Dios tenemos que alimentarnos espiritualmente para un crecimiento espiritual. Y entonces, ¿y quién es el que produce la vida con este alimento? Es el Espíritu Santo, el que da vida. La carne para nada aprovecha. Ajá. La carne para nada aprovecha. Entonces, ¿con qué intención nos dio Dios su palabra? Para que creamos en Él. Pero agregando un poquito más a esta respuesta, los que nos están viendo por ahí, dice, la respuesta correcta es para que creamos en Él. Esa es la respuesta correcta. Pero a esto le podemos agregar muchas otras respuestas. Sí. Entonces la intención que yo pude extraer de aquí, de esta lección, que tiene el poder de transformar vida. No solo nos alimenta, sino que nos transforma. ¿Y qué más hace este alimento? Además dice, nos ayuda produce, dice, un renacimiento espiritual y a la vez dice que nos
nos da el conocimiento y nos ayuda al crecimiento espiritual en nuestra vida, es lo que dice el apóstol Pedro. Entonces, tres cosas hace aquí. Uno, nos acerca a Dios. Sí. Otro, que nos transforma, nos produce un renacimiento espiritual. Y tercero, nos ayuda a crecer. A crecer. A crecer. Entonces, por eso aquí San Juan 5:24 dice que por lo tanto hay que estudiarla y hay que obedecerla. No equivale solamente a estudiar, sino obedecerla. Porque eso nos ayuda a crecer. Sí. Entonces, si la estudiamos, tenemos que obedecerla. No obstante, dice, el estudio debe ser sistemático y ordenado. Y la lectura ennoblece el carácter cuando lo estudiamos de la debida manera. Entonces vemos todo, con qué propósito nos lo dio Dios, porque Dios se interesa en nuestro crecimiento espiritual, sí, en nuestra vida espiritual, y por lo tanto nos da el alimento adecuado para el desarrollo espiritual en nuestra vida. Así que, querida audiencia, queridos hermanos que nos escuchan, tomemos en cuenta esto, que la palabra de Dios es de grande utilidad. Es como nosotros nos alimentamos, hay un régimen alimenticio para que vivamos una vida sana y físicamente bien. Entonces tenemos que someternos a ese régimen. Y el régimen espiritual es esto, estudiarla, obedecerla, y solamente así seremos transformados y se desarrollará un crecimiento espiritual en nosotros, un conocimiento que solamente a través del Espíritu Santo, como usted comentó, que es el propósito del origen por el cual Dios nos dio su palabra. Y podemos agregarle mucho a esto, pero yo pienso que el tiempo es muy limitado. Entonces pasamos a la siguiente pregunta. Ajá. ¿A qué se compara la Santa Biblia? Según Salmos 119, 105 y 130. Ajá. Dice, queridos hermanos, Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y también hay otra lectura, Salmo 119, versículo 130. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Entonces, aquí la lectura bíblica nos está diciendo que la santa palabra de Dios se compara a una luz. Hoy en este mundo que estamos en tinieblas, pero en tinieblas de pecado espiritual, la palabra de nuestro Dios es una luz, es una lámpara que nos permite ver en medio de toda esa oscuridad y de caminar conforme a la palabra de nuestro Dios. Querido hermano Raúl, puedo decir mi respuesta, que se compara a una lámpara. ¿Usted tiene algo que agregar, hermano Raúl? Pues hermano, lo que usted ha comentado pues es la realidad. Entonces, porque en oscuridad no podemos ver, y mientras no vemos no aprendemos, y mientras no aprendemos pues no crecemos. Sí. Entonces la vida espiritual pues tiene que estar acompañada de la luz que nos guía, es una guía, ¿verdad? Porque si salimos a la oscuridad, pues ahora sí que no tenemos la visión perfecta, y con esa visión pues no podemos avanzar. Entonces la palabra de Dios espiritualmente es una lámpara. Es una lámpara que nos guía, nos dirige, nos alumbra, y no solo a nosotros, sino a nuestro alrededor, a nuestra familia, a nuestros amigos, y todo el que recibe la palabra de Dios está recibiendo una lámpara, y esa lámpara hará el cambio en la vida. Así es, hermano. Yo me imagino cuando a veces estoy en la comodidad de mi hogar y de repente se va la luz y queda en oscuro, y nosotros, ¿qué hago? Salgo caminando y quizá voy tropezando, me tropiezo con una silla, quizá me choco con el sofá. Pero ¿qué sucede cuando prendemos una lámpara, hermano? Se aclara, ¿verdad? Y nos ilumina, y seguimos el camino correcto que debemos seguir, ¿verdad, querido hermano? Y pues así es la Biblia para nosotros. Sí. Vamos a avanzar.
La siguiente pregunta. ¿Qué beneficio proporciona el estudio de la Santa Biblia, hermano Raúl? Y la respuesta la vamos a encontrar en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 15 al 17, y también en Juan, capítulo 8 y versículo 32. Si nos puede usted leer la respuesta. Hermanito, les invito a que abran su Biblia a todos nuestros amables radio escucha y los que nos ven por este medio. Ahí en 2 de Timoteo el apóstol Pablo nos hace la siguiente aclaración y dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Y qué haces? Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y vemos todo, una lista de lo que la palabra de Dios hace en nosotros, los beneficios. Si enumeramos una por una, es inspirada por Dios. Sí. ¿Y qué hace? Enseña, Ajá. redarguye, corrige, instruye en justicia. ¿Y qué más? Nos hace A sabio. fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Ajá. Mire, sin esas reglas que el Señor pone aquí, nadie llegará al conocimiento perfecto de Dios. Entonces, el estudiar la Biblia, el habernos beneficiado con el estudio de la Biblia, nos corrige, nos prepara, nos redarguye, nos eleva a Dios, y solamente así el hombre llega a ser perfecto, enteramente preparado para la buena obra. Entonces, ¿qué pasaría, hermano Eddie? Sí. Si nosotros no hubiéramos estudiado esto, ¿qué podríamos decir a la audiencia? ¿O qué beneficios tendría la Biblia para nosotros si no lo estudiamos? Sí. ¿O de dónde podríamos extraer lo que ahora estamos comentando hasta donde podemos? Porque no podemos decir que lo estamos haciendo a la perfección, Así es, pero hermano. hacemos hasta donde el Espíritu Santo nos ha iluminado. Y entonces, de igual manera que digo a la audiencia, pues el que nos hace perfectos aquí es la palabra Es de la Dios. palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Ahora, ¿y qué beneficio nos proporciona? Pues ya lo estudiamos. Ajá. Entonces, pero si aunamos a esta pregunta, ahora la respuesta, amable audiencia, ¿qué dice? ¿Cuál sería la respuesta que ustedes pondrían ahí? Pero nosotros les damos una respuesta y esperando que ustedes también pues saquen sus propias conclusiones. Entonces la respuesta correcta a esta pregunta, los beneficios de estudiar la Biblia es: nos hace sabios, nos da sabiduría, nos enseña para la salvación. Para la salvación. ¿Sí? Porque como leímos la pregunta anterior, ¿verdad? Que la Biblia es la lámpara, es la que nos guía, nos conduce, nos aclara el camino y nos da la dirección perfecta. Entonces, el estudiar la Biblia nos trae todos estos beneficios. Sí, nos da sabiduría, enseñanza para la salvación. Es la respuesta que nosotros le damos. Pero a esto pues le podemos agregar muchas respuestas más. ¿Qué beneficios hemos obtenido nosotros personalmente, verdad? Porque si diéramos nuestro testimonio, cómo éramos antes, cómo somos ahora. Entonces, eso es el cambio, el beneficio de haber estudiado la palabra de Dios. Sí. Yo ya no soy el de antes, ya soy otra persona en Cristo. Así es, Igual hermano. usted, cada uno hemos cambiado gracias a la palabra de Dios. Entonces, esos son los beneficios. Y como a esto dice que todo cristiano debe poseer el estudio del libro santo de Dios. Sí. Todo cristiano, todo ser humano. Y no podemos decirlo de otra manera, que en cada hogar hay un sagrado libro. ¿Qué es lo que falta? Estudio. Leerla. ¿Por sí, qué así nosotros es. no crecemos espiritualmente? Porque no le dedicamos tiempo al estudio de la palabra de Dios. Y si lo tenemos y no le sacamos beneficios, no va a haber prosperidad en nuestra vida. Así es, hermano. El estudio de la Biblia ha cambiado la trayectoria de muchas familias, de muchos hombres. Hermanos, no es para contar experiencias, pero Dios ha hecho grandes cambios en nuestra vida.
Entonces, y gracias a este estudio. Y así que la invitación es a nuestros amables audiencia que nos vengan esta tarde, pues es invitarlos a que estudiemos la palabra de Dios y saquemos esos beneficios que están guardados en este sagrado libro. Así que, hermano Eddie, podemos agregarle mucho más, pero vamos a avanzar con la siguiente pregunta. ¿Y qué bendiciones nos ofrece la Santa Biblia? Ya vemos los beneficios. Ahora, sí, ¿qué bendición? Hay bendiciones. ¿Sí? Ajá. Nos ofrece la Santa Biblia y pues vamos a abrir nuestras Biblias. Amigos que nos ven en casita, si tienen sus Biblias ahí, vamos a abrir nuestra Biblia en Romanos, capítulo 15, verso 4. Vamos a abrir nuestra Biblia, queridos hermanos, y vamos a leer lo que dice, ¿verdad? La respuesta. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y también hay otra lectura bíblica, Juan 15, 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Así que, hermano, una de las bendiciones, ¿verdad?, que nos ofrece la Biblia, tenemos primeramente enseñanza y también tenemos una bendita esperanza. Nos da esperanza, hermano Raúl, que es muy importante, ¿verdad?, esas bendiciones. Enseñanza, porque nosotros a través de la palabra de nuestro Dios vamos aprendiendo cómo vivir diariamente, cómo comportarnos, cómo obedecer la palabra de nuestro Dios. Y también tenemos una esperanza. La respuesta, queridos amigos, queridos hermanos que nos ven, pueden ir apuntando. La respuesta es: nos enseña y nos da esperanza. ¿Tiene algo que agregar, hermano Raúl? Las bendiciones que nos ofrece la Santa Biblia. Pues como ya comentamos, es un complemento, ¿verdad? Así es. Extraemos todo y lo resumimos aquí, que es la bendita esperanza de la vida eterna, de la salvación. A eso nos lleva el crecer, el estudiar, el obtener la sabiduría extraída de la palabra de Dios, porque es un libro inspirado. Entonces, y si es inspirado es de Dios, y si es de Dios, sí, son vida y son esperanza para nosotros. Son palabras de vida. Y una pregunta más, ¿cuánto tiempo perdurará la palabra de Dios? Es decir, la palabra de nuestro Dios tiene fecha de caducidad. Es una pregunta muy interesante. Está muy bonita. Que nuestros amigos que nos ven pueden tener ese cuestionamiento, ¿verdad? Bueno, en la Biblia, ¿cuándo va a caducar? Porque a veces hay libros, ¿verdad?, que salen un año y para el siguiente año pues ya cambia, sale el autor otro tomo o ya queda obsoleto un libro y pues ya no duró, se puede decir. Pero la pregunta es, ¿cuánto tiempo perdurará la palabra de nuestro Dios? Pues, ¿será que tiene fecha de caducidad, hermano Raúl? Muy buena pregunta, ¿verdad? Porque pues yo que he estudiado la Biblia no le encuentro fecha de caducidad. Y yo creo que ya ahí los que nos ven también, pues es una pregunta muy bonita, ¿verdad? Sí, muy interesante. Y ya vemos que todo lo que el hombre fabrica, pues todo caduca. Llega su tiempo. Si no caduca, se envejece y es desechada. Ajá. Pero a cuestión, según a entendimientos humanos, pues para algunos sí tiene caducidad. Cierta parte de la Biblia pues ya caducó. Pues a muchos dicen, no, pues el Antiguo Testamento pues ya no vale ahora, solo el Nuevo. Entonces quiere decir que tiene fecha de caducidad. Pero estaríamos en contra de lo que dice la palabra de Dios en Isaías 48. Ajá, así es. Que dice, sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Ahora, ¿quién tiene la verdad aquí? ¿Dios o el ser humano? Ajá, pero la cuestión es de que muchos afirman y dicen, no, pues que eso ya pasó, que parte de la Biblia pues ya no tiene validez. Pero recordemos que Dios nunca cambia. Sí, así es, hermano. Dios dijo, pues Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, Dios es eterno, su palabra es eterna.
Por eso cuando Dios le entregó a Moisés las 2 tablas de piedra, según Éxodo 31:18, y cuando Dios acabó de escribir en las 2 tablas de piedra, las 2 tablas de piedra fueron escritas con el dedo de Dios, Sí. pero fueron dadas eternamente. Y aquí Isaías dice que la Biblia es eterna, no tiene fecha de caducidad. Podrá marchitarse todo, podrá perecer todo, pero la palabra de Dios permanece para siempre. San Mateo 5:17, ¿qué dice? 5:17, 18. Ahí dice que los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. No pasarán. Ni una Así es. jota ni un tilde perecerá de la ley, hasta que todo sea cumplido. Pero ¿cuándo ya se cumplió? Todo lo que la Biblia enseña acerca de la profecía, pues las profecías son exactamente precisas, porque en tiempo y hora y minuto las cosas sucedieron. Para ampliar un poquito esta respuesta, tenemos muchas bases bíblicas para decir que la palabra de Dios es permanente. La respuesta, mis queridos hermanos y amigos, sería, permanecerá para siempre. Permanecerá para siempre. Aunque todo se pase. Es decir, querido hermano, con esta respuesta que la misma Biblia nos da, echamos por tierra lo que hemos escuchado, quizá, ¿verdad? Que no, que el Antiguo Testamento pues ya no es válido. Ahorita vamos a estudiar del Nuevo Testamento para adelante, eso es lo que hoy es válido. Pero quiero entender, ¿verdad, hermano? Que con esta respuesta nos dice que la palabra de nuestro Dios es para siempre. ¿Y cuál es la palabra de nuestro Dios? Es el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿verdad, hermano? Eso entiendo y puedo llegar a decir que la palabra de nuestro Dios es toda, ¿verdad? Es Antiguo toda. y Nuevo Testamento, Así y es para siempre. Por eso ahí Santiago 2:10 dice que cualquiera que hubiera guardado toda la ley, pero si en un punto se ofende un punto, es culpable de todo. Ahora, si un punto anula toda la Biblia, entonces anular el Antiguo Testamento quiere decir que pues, ya perdió su valor. Si hubiera sido así, Jesús no se hubiera basado nunca en el Nuevo Testamento para defenderse contra las tentaciones que el diablo le hizo en el desierto. Sí, así Ahí en San Mateo 4:3 le dijo, cuando se le acercó el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se convierten en pan. ¿A dónde cree usted que Jesús se basó para darle la respuesta? Se basó en Deuteronomios 8:3. ¿Y saben qué dice Deuteronomios 8:3? Deuteronomios 8:3. Es decir, Cristo Jesús citó el Antiguo Testamento, ¿verdad? Le dio la respuesta dice en 8:3, dice, te humilló, te hizo pasar hambre y te sustentó con el maná, comida que ni tú ni tus padres habían conocido, para hacerte saber que el hombre no solo vive de pan, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Ajá. ¿De dónde sacó Jesús la respuesta que le da al Satanás aquí en San Mateo? Ajá. De Deuteronomio, porque escrito Deuteronomio. está. Él dijo, escrito está. Él siempre respondió a las tentaciones Sí, con un escrito. entonces, si no tenía valor, si perdió valor el Antiguo Testamento, ¿por qué Jesús está haciendo sus bases, yendo a las bases que es el Antiguo Testamento? Y cuando se acerca a la segunda tentación y le dice, échate de aquí para allá, y que a tus ángeles mandará para que te guarden y tu pie no tropiece en piedra, lo vuelve a llevar a Deuteronomios 33:27. Ahí está la respuesta. Sí. Entonces Jesús está hablando bíblicamente, le está contestando a Satanás con lo escrito está. Escrito está. Entonces, la palabra de Dios permanece para siempre. En los días de Jesús, como en nuestros días, la palabra es permanente. Entonces, no podemos nosotros decir lo contrario. ¿Por Así qué? es, hermano. Porque la palabra es inspirada divinamente de Dios, útil para enseñar, como ya vimos, para instruir, para corregir, para podernos guiar, a fin de que lleguemos a ser hombres y mujeres
perfectos en Cristo. Así que Así es, agregando un poquito a esto, la palabra de Dios fue escrita en un tiempo de, como yo le decía, cuando compramos un libro, lo primero que vemos, yo cuando veo mi lección sí, o el matinal, lo primero que voy a la primera página, ¿quién es el autor de la lección? Entonces ahí nos dan una reseña de todo, quién es el autor de la lección del trimestre, del otro y del otro. Pero no todos tenemos la misma inquietud. Nosotros agarramos la lección, no sabemos quién lo escribió, porque no nos Así interesamos mucho. Entonces, en la Biblia vemos que llevó un tiempo suficiente, amplio para poderla escribir, en un tiempo de 1500 años. 1500 años. ¿Sí? ¿Y cuántos lo escribieron? Dice que lo escribieron más de 40 autores. Entonces, y esos 40 autores es lo que leímos al inicio de la pregunta, Ajá. que esos hombres fueron inspirados Inspirados divinamente por el Espíritu de Dios. Ellos escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. No es de intelecto humano, Así. no es de conocimiento humano, es de Dios. Entonces, si Dios es eterno, su palabra es eterno. No sufre ninguna mudanza de tiempos ni de permanencia, es Ajá, eterna como es Dios eterno. mismo, ¿sí? Entonces, hermano Eddie, con esto pues podemos entender de que Dios es eterno, Es eterno. como su palabra. Así es, hermano. Amigos que nos ven, ¿qué debemos hacer? ¿O qué debes de hacer, querido hermano? Hermano Raúl, ¿qué debo hacer? Número 1, dice Deuteronomios 17:19, le doy lectura, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Entonces, ¿qué debo hacer, hermano Raúl? Yo debo leer la Biblia. Leerla. Todos los días. Leerla todos los días. Y guardar toda su palabra. Y guardar toda su palabra. Entonces, pues ya la segunda, ¿qué tenemos que hacer o qué debo hacer? Es estudiarla con oración. Con oración también. Con oración es lo que dice San Juan 5:39. Escudriñad las escrituras. Sí. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, para entender lo que estudiamos, tenemos que pedir la dirección divina de nuestro Dios. Es decir, hermano Raúl, yo no voy a llegar y, bueno, esta es la palabra de nuestro Dios, yo nada más voy a abrirla y voy a ponerme a leer, ¿verdad que no, hermano? No, sino que debo que con oración pedirle a Dios que nos dé la inteligencia, ¿verdad? Para poder comprender las palabras de vida que tiene aquí en su palabra. Así es, mi hermano. Y tercero, debemos aceptarla con gozo y alegría. Pues Jeremías 15:16 nos dice: fueron halladas tus palabras y yo las comí, dice Jeremías, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Nos dice Jeremías 15:16, ¿verdad? Debemos aceptarla con gozo, con alegría, ¿verdad? Qué hermosa la palabra de nuestro Dios, que cuando vamos a abrirla, vamos a leerla con gozo, ¿verdad? Así es, hermano. No voy a abrirla, ¿verdad? Todo molesto, quizá enojado, ¿verdad, hermano? Cuando usted se acerca a la mesa y la llaman a comer, no va a llegar todo enojado, va a llegar con alegría, con deseo de saciar su hambre, su necesidad. Y el estudio de la palabra es lo mismo, como dice Jeremías: hallé tus palabras y las comí, las abrazó, las atrajo y lo hizo con gozo. Entonces el alimento espiritual es lo mismo. Sí. Si usted no tiene apetito, pues no coma. Mejor hasta cuando sienta el deseo. Sí. Entonces, espiritualmente tenemos que pedir la dirección de Dios a través del Espíritu Santo. Porque de otra manera la vamos a estudiar, pero no la vamos a entender. Así es. Entonces es el Espíritu que nos ayuda a entender. Porque es el que nos enseña. Es el que nos capacita. Es el que nos guía. Y es el que nos hace ver
la palabra de Dios como una lámpara. Como una lámpara, así es. Entonces, hermano que nos ves, debes aceptar la palabra de nuestro Dios con gozo y alegría, ¿verdad, hermano? Así es, mi Y hay hermano. una pregunta más, hermano Raúl. Practicar fielmente sus enseñanzas. ¿Qué debemos hacer? Practicar fielmente sus enseñanzas. Debemos practicar el Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Nos dice, ¿verdad? Apocalipsis. Bienaventurado el que lee. Entonces, ¿qué debemos hacer, queridos hermanos? Practicar fielmente sus enseñanzas. Debemos practicar lo que nosotros aprendemos, ¿verdad? De la palabra de nuestro Dios, hermano Raúl. Así es, mi hermano Eddie, pues bienaventurados, dichosos, en otras palabras, ¿verdad? Sí. Dichosos los que leen y oyen, Ajá. ¿sí? La palabra de esta profecía y las guardan. O sea, ahí nos enseña tres cosas. Ajá. Dichoso Ajá. los que leen, los que oyen y los que guardan estas cosas escritas, porque el tiempo está cerca. Si nos hicieron la pregunta en qué tiempo estamos viviendo, Así tiempos es, difíciles, tiempos difíciles. inseguridad, cada día el mundo, como dijo Jeremías, está como ropa de vestir. Sí. Lo remiendan en un lado, se rompe en otro lado, y así que qué esperanza hay para este mundo. Así que eso nos indica todo que Cristo está pronto a venir a esta tierra. Está a la puerta. Y la invitación, mi querido hermano Eddie, es a todos los que nos escuchan en esta noche, es invitarlos a que hagamos de este sagrado libro nuestro alimento espiritual. Nuestro alimento. Y que sea todos los días, y que esto va a ser de gran gozo y gran alegría, y nos hará crecer espiritualmente, para que un día pronto pues, podamos estar con aquel que inspiró este sagrado volumen. Así es, hermano Raúl. Amigos que nos ven, entonces nuestra resolución o mi resolución, podemos decir, hermanos y amigos que nos ven allá en casita a través de Facebook, Ministerio Laico Adventista, nuestra resolución pues es: creo que la Santa Biblia es inspirada por Dios, me propongo estudiarla diariamente y seguir sus enseñanzas. Hermano Raúl, yo creo que la Santa Biblia es inspirada por Dios, me propongo también estudiarla diariamente y seguir sus enseñanzas. Y querido amigo que nos ves, tú lo aceptas, crees en la Santa Biblia que es inspirada por Dios, te propones estudiarla diariamente, querido hermano, y seguir sus enseñanzas. Esa es una cordial invitación que te hace la palabra de nuestro Dios, hermano Raúl. Sí, pues ahora sí que, repitiendo las palabras de Jeremías, si lo tenemos este sagrado volumen, lo abracemos y hagamos de esto nuestro alimento cotidiano, alimento espiritual todos los días. Así que tenemos que alimentarnos para poder crecer, prepararnos y poder compartir nuestros conocimientos con personas que así lo desean. Así que les deseamos una feliz noche a todos y grande bendición, y que nunca se desconecten de este bonito programa, que hoy estamos nosotros, en el siguiente tema estarán otros, y eso es de grande bendición. Así que, ¿qué más podemos decirle a la audiencia? Pues que el Señor bendiga a todos. Así que vamos a cerrar este sagrado estudio de la palabra de nuestro Dios, y como iniciamos con una oración, vamos a terminar con una oración. Les invito a que inclinemos nuestros rostros y oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, alabado y glorificado es tu santo y bendito nombre. Te adoramos en esta hora por permitirnos estudiar tu santa palabra y entender los propósitos tuyos hacia nosotros. Gracias por tu palabra, gracias por la Santa Biblia que tenemos en nuestras manos y que en cada hogar hay, y que en cada hijo tuyo que nos ve y nos escucha y está conectado en esta hora, Señor, permite que esto sea de grande bendición, y que a partir de hoy hagamos promesas contigo, Señor, de mantenernos
unidos a ti a través de tu palabra. Que este alimento espiritual siempre sea nuestro primero y último alimento en nuestra vida. Por favor, ayúdanos y bendice, Padre, este programa. Bendice a mis hermanos que hacen posible que este mensaje sea transmitido a los diferentes medios de comunicación, y permite, Padre, que esto sea de grande bendición y que hayan frutos para tu reino. Todo te lo agradecemos, lo suplicamos en el nombre santo de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Hermano Raúl, Dios lo bendiga, hermano Igual, Raúl. hermano. Y nuestra querida audiencia, Pues que Dios igual. los bendiga y los guarde.